Muy buenos días, tengan todos los presentes. Se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito al señor secretario general de este tribunal tenga bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum legal. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontivero. Presente. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Cuchillas. Presente. Hago constar, magistrado presidente, que se encuentran presentes 5 magistraturas, por lo que certifico que existe quórum para iniciar la sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido al secretario general proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión del día de hoy. Con el permiso de la presidencia, se dará cuenta de 2 proyectos de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, cuyas claves de identificación, nombres de promoventes y autoridades se detallan en la convocatoria correspondiente. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de SIN-JDP-03/2018, expediente que fue turnado al magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, por lo que le pido al magistrado Medina que ya sea de manera personal a través de un secretario de estudio y cuenta adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del proyecto de resolución correspondiente. Le solicito al secretario de Estudio y Cuenta, la licenciada Belicia Janet Castro, me diga de cuenta del proyecto. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de SIN-JDP-03/2018, que pone a su consideración el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, interpuesto por el ciudadano Víctor Manuel Galván Cebreros en contra de la resolución dictada en el expediente identificado con clave CNHJ-SIN-192/18, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el 6 de marzo de 2018. Del escrito inicial de demanda presentado por el ciudadano, se advierte que el actor argumenta los siguientes conceptos de agravio. En el primer agravio, el actor aduce que la autoridad responsable confunde el agravio que fue planteado en el escrito primigenio y argumenta que jamás cuestionó la competencia o facultades que tiene la Comisión Nacional de Elecciones para llevar a cabo el proceso interno de selección de los candidatos, ni tampoco puso en tela de duda que dichas facultades estén sustentadas en los estatutos del partido, sino que lo que argumentó fue que la referida Comisión Nacional de Elecciones, al emitir el dictamen de fecha 7 de febrero del 2018, transgredió los principios de certeza, legalidad, derechos de votar y ser votado del actor, porque la referida Comisión Nacional de Elecciones no realizó una calificación del perfil ni valoración en cuanto a ponderar el currículum y trayectoria dentro del partido Morena de Luis Guillermo Benítez Torres. Además, señala que en el referido dictamen no se hace mención del motivo por el cual el actor no es el idóneo para ser candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, y tampoco establece los criterios que fueron utilizados para calificar a los 2 contendientes y poder arribar a la conclusión de cuál es el que reúne el mejor perfil. Se advierte como segundo agravio que, a decir del actor, el candidato designado, Luis Guillermo Benítez Torres, no cumple con los requisitos de elegibilidad para ser el candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, previsto en el artículo 12 de los estatutos de Morena, al ocupar un cargo de dirigencia partidista y no haberse separado del mismo al momento de registrarse.
Como tercer agravio, el actor refiere que le causa afectación la resolución impugnada en el punto 3.1, incisos C y D, al considerar como legal la fe de ratas de fecha 16 de enero de 2018, que modifica la fecha de asamblea y de registro de candidatos previstos en la convocatoria, así como la asamblea municipal llevada a cabo el día 8 de febrero del año en curso, porque a decir del actor, quebranta los principios de certeza y legalidad en virtud de que la asamblea no fue realizada dentro de los tiempos que marcaba la convocatoria y las bases operativas para el proceso interno para elegir candidatos a diputados por ambos principios y presidentes municipales, síndicos y regidores por ambos principios en el estado de Sinaloa. Análisis de fondo. Respecto al primer agravio, en el presente proyecto se propone declararse infundado por las consideraciones siguientes. En relación al argumento del enjuiciante, en donde señala que la autoridad responsable varió la litis al no darle respuesta a sus planteamientos expresados en el juicio primigenio, este juzgador advierte que, contrario a lo argumentado por el actor, la autoridad responsable al resolver el recurso de queja realizó un análisis sobre los motivos de disenso y concluyó que el C. Luis Guillermo Benítez Torres era el más idóneo para ser nombrado como candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, Sinaloa, por el partido Morena. Por lo que resulta infundado lo planteado por el actor, debido a que no existió tal confusión, pues la Comisión Nacional de Elecciones realizó un análisis sobre los elementos, consideraciones y disposiciones legales que le confieren facultades para valorar, calificar los perfiles y elegir discrecionalmente al candidato que considere más idóneo para la contienda electoral. Ahora bien, en cuanto a lo vertido por el actor relativo a que la Comisión Nacional de Elecciones no realizó una calificación del perfil ni valoración en cuanto a ponderar el currículum y trayectoria dentro del partido Morena de los contendientes para llegar a la conclusión del motivo por el cual el actor no era el idóneo para ser candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, de lo manifestado en su resolución, se deduce que la responsable consideró en igualdad de condiciones cualitativas a ambos contendientes. Sin embargo, atendiendo a la valoración política para consolidar la estrategia político-electoral de Morena en la entidad, arribó a la conclusión de que Luis Guillermo Benítez Torres era el más idóneo para ser nombrado como candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, Sinaloa, por el partido Morena, de acuerdo a su trayectoria académica, laboral y partidista. Y en ese sentido, se desprende que la referida Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades, sí realizó la valoración de los perfiles de los contendientes. Por otra parte, en relación a los agravios identificados como segundo y tercero, en el presente proyecto se propone estudiarse en conjunto, sin que esto le genere perjuicio al recurrente. En ese sentido, este juzgador propone considerar inoperantes los agravios segundo y tercero, ya que de los escritos de recurso de queja interpuestos el 11 de febrero del año en curso ante la responsable, remitido a Sala Regional y reencausado a la Comisión Nacional de Honestidad, y del juicio para la protección de los derechos del ciudadano interpuesto el 12 de marzo del año en curso ante la responsable, remitido a Sala Regional y reencausado a este Tribunal Electoral, se advierte que el actor se limitó a reproducir los planteamientos que expuso en vía de agravios en la demanda primigenia, sin confrontar las consideraciones por las cuales fueron desestimados dichos planteamientos, por lo que es notoria la inoperancia de los motivos de disenso expuestos en esta instancia. Por lo que es claro que la actora no contribuyó lo resuelto por la responsable, pues resulta evidente que en el caso los argumentos planteados constituyen una reiteración esencial de los razonamientos aducidos en la demanda primigenia y no tienden a controvertir de manera categórica el contenido de las consideraciones en que se sustentó el acto impugnado. No existe propiamente un agravio que dé lugar a consumar la pretensión del actor de revocar o modificar dicho acto. Aunado a lo anterior, se advierte que en el segundo agravio el actor manifiesta, entre paréntesis, que la fe de ratas emitida el 16 de enero del año en curso no fue consentida. Sin embargo, no controvierte los argumentos de la Comisión Nacional de Elecciones en la resolución impugnada. En consecuencia, al ver resultados infundados e inoperantes los agravios planteados por el actor, se propone confirmar la resolución dictada en el expediente CNHJ-CIN-192/18, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Es la cuenta, presidente.
Queda a consideración de la magistrada y magistrado el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea pronunciarse sobre él. Solicito el uso de la voz. Sí, adelante, magistrada Verónica García. Muchas gracias. Brevemente, en cuanto al proyecto, quiero precisar en principio que en términos del artículo 14 de nuestro reglamento, los proyectos deben de ser circulados ordinariamente 24 horas antes de que sean sometidos a consideración de este pleno. No pasa desapercibido, cosa que no aconteció, circunstancia que no aconteció en este asunto. No pasa desapercibido para la voz que hubo previamente circulado un proyecto en términos de ley de este reglamento. Sin embargo, el sentido de aquel proyecto y el sentido de este proyecto son totalmente distintos. Basta con la contrastación entre uno y otro. Por ello considero que este proyecto debió de haberse circulado en términos de reglamento. En cuanto al fondo del asunto, he de manifestar que estoy de acuerdo en el sentido del proyecto. Estoy de acuerdo en cuanto al proyecto que se me hizo de conocimiento a las 8 horas 30 minutos de este día. Comparto el sentido del proyecto. Cuando señala que se ordene al Congreso de Sinaloa que continúe el proceso legislativo instaurado con motivo de la iniciativa presentada por los actores. Moción, una Perdón. moción. Estamos con el proyecto del magistrado. Perdón, mil disculpas. Estamos, secretario, Entonces, en cuanto a este proyecto, disculpe por una confusión de mi parte, no tengo discusión alguna, comparto el sentido del proyecto, el sentido y el contenido en sus términos. Perdón, presidente. No hay problema, magistrada. Si alguno desea participar. Al no haber más intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido al señor secretario general de este tribunal tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Marisola Campo Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrada Leticia Montoya Lastero. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Es mi proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. A favor. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, PECIN-JDP-03-2018, ha sido aprobado. En consecuencia, el juicio para los derechos políticos del ciudadano PECIN-JDP-03-2018 se resuelve. Se confirma la resolución CNHJ-SIN-192-18 emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Morena para los efectos precisados en la presente ejecutoria. Notifíquese en términos de ley. Pasamos al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de SIN-JDP-04-2018. Expediente que fue turnado a la magistrada Marisola Campos Montoya, por lo que le pido a la magistrada Campos que, ya sea de manera personal o a través de un secretario de estudio y cuenta adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno
el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso de la presidencia, solicito de a conocer el proyecto que someto a consideración al licenciado Andreyev Terrazas. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con la clave de SIN JDP-04/2018, que pone a su consideración la magistrada Marisola Campos Montoya, promovido por Gilberto Ceseña Nuño y otros ciudadanos, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, en contra de la omisión del Congreso del Estado de Sinaloa de dictaminar la iniciativa ciudadana presentada por los promoventes, que propone reformar diversas disposiciones de la ley orgánica del Congreso en mención. En principio, después de realizar un estudio del presente medio de impugnación, en el proyecto se advierte la falta de la firma autógrafa de dos de los promoventes, de la ciudadana Ana Lidia Murillo Camacho y del representante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, Leonel Aguirre Mesa. En consecuencia, al no encontrarse las firmas de los promoventes antes mencionados en el proyecto, se propone desechar de plano el medio de impugnación en lo que respecta únicamente a la ciudadana Ana Lidia Murillo Camacho y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, por ser notoriamente improcedente. Por otra parte, del expediente se advierte un escrito a través del cual la presidenta de la Comisión del Congreso remitió al secretario general el dictamen de la iniciativa presentada por los actores, a efecto de que sea incluida en el orden del día de la sesión del pleno que corresponde, razón por lo que se solicita el sobreseguimiento del presente asunto, pues a su juicio sobreviene una causal de improcedencia prevista en la Ley de Medios Local, al considerar que al haber sido dictaminada la iniciativa de ley por la Comisión, el presente juicio ha quedado sin materia. Sin embargo, resulta improcedente la solicitud de sobreseguimiento en atención a que, si bien se advierte que la Comisión informa que ya fue dictaminada la iniciativa presentada por los actores, ello no significa que la sola emisión del dictamen haya dejado sin materia el presente juicio. Lo anterior porque, para dilucidar si la emisión del dictamen por parte de la Comisión es suficiente para tener colmada la pretensión de los actores, en razón de que el juicio ciudadano tiene como último fin resarcir el ejercicio pleno de los derechos subjetivos que se estiman vulnerados, es materia de fondo de la presente controversia. Ahora bien, del escrito de impugnación se advierte que los promoventes aducen una violación por parte del Congreso a su derecho político de iniciar leyes, dada la omisión de la Comisión de dictaminar la iniciativa presentada por los promoventes el 11 de octubre de 2016, por lo que dicha omisión y el agotamiento de las subsecuentes etapas del proceso legislativo constituyen el acto impugnado en el presente juicio. En atención a ello, en el proyecto se analiza si la emisión del dictamen por parte de la Comisión agota la pretensión de los actores, es decir, si el derecho político de iniciar leyes ha sido resarcido con la emisión del citado dictamen o si por el contrario continúa siendo vulnerado. En principio, en el proyecto se establece que los ciudadanos sinaloenses tienen el derecho de iniciar leyes ante el Congreso local y participar en los procesos de referéndum y de plebiscito convocados en los términos de la propia Constitución del Estado y de sus leyes reglamentarias. De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, la iniciativa ciudadana es el instrumento por medio del cual los ciudadanos sinaloenses pueden presentar al Congreso local proyectos de creación, modificación, derogación o abrogación de leyes y decretos. El ejercicio de este derecho se presupone que el Congreso debe aprobar la iniciativa en los términos presentados, sino que debe ser valorada mediante el proceso legislativo establecido en la ley orgánica. Es decir, la presentación de una iniciativa ciudadana no genera derechos, únicamente representa el inicio del procedimiento legislativo que debe agotarse en virtud del interés público. Así, el derecho de iniciativa ciudadana comprende el inicio, desarrollo y conclusión del proceso de formación de las leyes, de conformidad con lo establecido en la propia ley orgánica. Ahora, una vez admitida la iniciativa ciudadana, esta deberá seguir el curso ordinario del proceso legislativo establecido en la ley orgánica. Asimismo, señala que toda iniciativa de ley que se presente ante el Congreso deberá ser dictaminada por la comisión respectiva dentro de un plazo de máximo de 6 meses,
contado a partir del día siguiente que fuera turnada a la comisión correspondiente, salvo que la iniciativa proponga un nuevo cuerpo normativo. Al respecto, en el proyecto se acredita que la iniciativa fue presentada el 11 de octubre de 2016 y remitida el 15 de noviembre siguiente para su dictaminación a la comisión. Además, obra en el expediente el escrito por medio del cual la autoridad responsable informa que la iniciativa presentada por los actores fue dictaminada por la comisión en fecha 19 de abril del presente año. Sin embargo, en el proyecto se advierte que el derecho de los ciudadanos de iniciar leyes ante el Congreso no se agota con la sola presentación de la iniciativa, sino que requiere para su debido goce que inicie el proceso legislativo, que desarrollen cada una de sus etapas y concluya con una respuesta que pueda ser la aprobación de un decreto o no. En cualquiera de los casos, el Congreso deberá fundar y motivar sus decisiones y dar a conocer dicha decisión formalmente al ciudadano. De ahí que el Congreso no es libre para decidir no dictaminar, pues la obligación de garantizar el derecho político electoral en cita debe leerse como la materialización de cumplir con las etapas del proceso legislativo, en los plazos y términos que para ello establece la norma aplicable. Y al no hacerlo de esta forma, la estructura del Congreso incumple con el mandato constitucional. Por lo tanto, que la autoridad responsable informe sobre la emisión del dictamen por parte de la comisión, ello no significa que se haya agotado el proceso legislativo, sino que en todo caso, dicho dictamen deberá ser sometido a discusión a fin de que el Pleno del Congreso continúe el proceso legislativo instaurado con motivo de la iniciativa presentada por los actores. En ese sentido, el proyecto propone declarar fundado el agravio, toda vez que el goce y disfrute del derecho político de iniciar leyes se vulnera en tanto no se ha dado continuidad a las etapas del proceso legislativo y bajo los plazos que exige la ley. Es la cuenta. Queda a la consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Sí, adelante, magistrada. Gracias. Sí, ahora sí estamos en el asunto que justo quería discutir y señalaba justo en estas circunstancias, entre esas fue el motivo de mi distracción. Señalaba, estamos aquí resolviendo un asunto que para mí tiene dos criterios nuevos que debe asumir este tribunal. De ahí que yo resaltaba que a mi juicio este proyecto, que es distinto al circulado, debió de verse circulado 24 horas en términos de lo que señala el reglamento. Pero así se decidió, se continuó, estamos aquí discutiendo. Que en cuanto al asunto que advierto, señalaba, estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, porque el sentido del proyecto se ordena al Congreso de Sinaloa que continúe el proceso legislativo instaurado con motivo de la iniciativa presentada por los promoventes. Sí, estoy de acuerdo en esos términos, como lo señala el proyecto que se me entregó esta mañana. Se ordena al Congreso que continúe. En ese sentido, ¿y por qué hago esta precisión? Porque como lo señala la cuenta y lo señala el proyecto, existe en el expediente un oficio donde el presidente de la Junta de Coordinación Política solicita el sobreseimiento porque a su vez la presidenta de la comisión dictaminadora le señaló que ya había formulado dictamen. Entonces, en ese sentido, el proyecto no ordena de manera específica la dictaminación, porque de acuerdo al dicho de estas dos autoridades, ya existe dictamen. Entonces, aquí yo en este asunto veo este tribunal va a fijar criterio en dos aspectos. Primero, si cuando tengamos, si va a bastar el dicho de una autoridad de que hizo algo para que este tribunal
lo dé por acreditado plenamente, o va a necesitar que anexe la constancia que sustente en su dicho. Yo me conservo con el criterio de que aun cuando las autoridades parten de buena fe, existe el principio, para efectos de este tribunal y efectos de entregar los expedientes y tener acreditación plena, se deben de tener con las constancias que sustenten sus dichos en sus informes, en sus oficios. En ese sentido, para la de la voz no está acreditado en este expediente la existencia del dictamen. Está acreditada, lo que está es un oficio. El oficio sí tiene valor probatorio pleno, es de una autoridad. El oficio que dice que hay un dictamen, pero el dictamen no está en este expediente. Entonces, por eso voy con el sentido de que se continúe el proceso legislativo, pero desde mi punto de vista yo no parto desde la existencia de que existe un dictamen. Siendo las 13 horas con 10 minutos, se reanuda la sesión. Y por tanto, magistrada Verónica García, adelante con su participación. Muchas gracias, señor presidente. Sí, brevemente, señalaba, respecto a este asunto, señalaba anteriormente la importancia de él porque estamos definiendo este tribunal dos criterios, de mi punto de vista. El primer criterio es el valor probatorio que le estamos dando al dicho de una autoridad sin anexar el documento que sustenta su dicho. El valor probatorio que le estamos dando a ese dicho, si para este tribunal es suficiente el dicho de una autoridad o tiene que acreditar los elementos que sustenten su dicho. Y el segundo criterio que considero que es importante es el alcance, la particularidad del caso, de que porque el proyecto supone la existencia de un dictamen. Entonces, el alcance del derecho ciudadano de iniciar leyes, hasta dónde, qué es lo que protege, qué es lo que se protege este derecho, si protege solo la emisión del dictamen o protege toda la continuación del proceso legislativo, hasta qué punto del proceso legislativo, hasta la discusión o la aprobación, la remisión al Ejecutivo para su promulgación o publicación. Creería que en este caso es solo publicación. Señalaba que coincido con el sentido del proyecto, con el punto resolutivo tercero, con todos los resolutivos, particularmente el tercero, cuando dice: se ordena al Congreso de Sinaloa que continúe el proceso legislativo instaurado con motivo de la iniciativa presentada por los actores. Coincido que se continúe. Y coincido que se continúe porque donde me separo del proyecto es que en la parte de los efectos señala efectos A, lo leo expresamente, literalmente. Efectos A, el Congreso en lo inmediato someta a discusión del Pleno el dictamen elaborado por la comisión correspondiente. ¿Por qué me separo con ese matiz? Porque aquí en los efectos dice: efectos para el que el Congreso someta a consideración del Pleno el dictamen correspondiente. Desde mi punto de vista, sin prejuzgar si existe o no, de mi punto de vista, en este expediente no está acreditado si existe o no un dictamen. Existe el dicho, está acreditado
dos oficios, uno de la presidenta de la comisión competente y otro del presidente de la Junta de Coordinación Política. Efectivamente, ellos señalan que sí existe un dictamen, pero ese dictamen no está integrado en este expediente. Por lo tanto, para mí no está acreditada la emisión del dictamen. Por ello no comparto, me separo cuando dice para que el efecto de que se someta a discusión del Pleno el dictamen elaborado, y en otras partes del proyecto infiere que ya existe un dictamen. En eso comparto, por eso digo que comparto el sentido que señala que se continúe con el proceso legislativo, que se continúe en la etapa que esté a la notificación de esta resolución. Aquí hay un aspecto particular. Si se lee la demanda, hace énfasis el promovente en la omisión de dictaminar. Sin embargo, en distintos apartados de la demanda también señala, hace argumentos tendentes a la continuación del proceso legislativo. Por eso sí coincido que la demanda, en este caso particular, el derecho de iniciativa que reclaman los promoventes no se agota con la sola emisión del dictamen, sino debe garantizársele la continuación del proceso legislativo. Insisto, en ese sentido, continuación sin tener por acreditado para la voz la existencia del dictamen. Quiero hacer precisión que si bien la ley orgánica del Congreso establece un plazo para que las comisiones dictaminadoras, un plazo de 6 meses, emitan el dictamen, si bien de 6 meses es el plazo único que para ese efecto se establece en la ley. En la ley orgánica del Congreso no hay un plazo fatal para concluir con un proceso legislativo. Se entiende la propia naturaleza del proceso legislativo, que es diferente en ocasiones, tratándose de una reforma constitucional, tratándose de una ley ordinaria, incluso creería, respecto, no obstante que la ley orgánica del Congreso del Estado, cuya reforma se plantea en iniciativa, sería una ley ordinaria, también tiene su particularidad respecto a otras leyes ordinarias de otra materia. Entonces, existe un plazo para dictaminar, pero no existe un plazo para concluir ese proceso legislativo. Y este tribunal no existe un plazo. Sin embargo, a juicio de la voz, sí se acredita la omisión, sí se debe de continuar ese proceso por un elemento de temporalidad. La iniciativa, en los términos del proyecto, se turnó a la comisión, fue presentada el 1 de noviembre de 2016. Fue la determinación por la comisión de protocolo. El 11 de octubre de 2016 fue presentada esta iniciativa que promovida por los hoy promoventes, que vienen a impulsar vía este juicio el proceso legislativo. El 11 de octubre de 2016. Y hasta al día de hoy que estamos resolviendo el proceso legislativo, de acuerdo a mi juicio, en lo que está aquí acreditado en el expediente, nada más está se le dieron las lecturas correspondientes. De acuerdo a lo que está acreditado se presenta la iniciativa, se turnó la comisión de protocolo para ver si reunía los requisitos de ley, determinó que sí reunía, se pasó a primera lectura, a segunda lectura, y lo que está acreditado es que se turnó a la comisión competente para que emitiera un dictamen. También no pasa desapercibido que el viernes pasado llegó una comunicación de las autoridades del Congreso donde dicen que ya existe dictamen, sin que esté dicho expediente dicho dictamen en ese expediente. Por eso considero que comparto el sentido del proyecto en la continuación del proceso legislativo, sin compartir que esté acreditado, porque considero que hubiera sido para generar el artículo, si me permiten,
el artículo 52 de nuestra ley de medios señala que este tribunal electoral puede requerir toda aquella documentación determinante para dictar la resolución con apego a los principios constitucionales de legalidad, certeza e incongruencia. Para mí no existe no existe certeza, no existe certeza que al día de hoy se haya emitido ese dictamen. No estoy preguntando si lo hay o no. En este expediente no existe certeza. Está el dicho de la representación legal del Congreso y del presidente de la Comisión que existe un dictamen, pero que no está. Por eso para mí, para suponer que ya existe dictamen y ordenarle al Congreso que lo someta a consideración, creo que se pudo haber generado esa certeza mediante un requerimiento de este tribunal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado Verónica. Me ha pedido la palabra el magistrado Diego Medina. Adelante, magistrado. Sí, con el permiso del Pleno. Yo acompaño en sus términos el proyecto por dos razones fundamentales. La primera es que la causa de pedir el actor está muy bien identificada. Existe una violación por parte de una autoridad, en este caso el Congreso del Estado, de continuar con todo un proceso legislativo y por tanto genera una omisión en ese sentido, a no darle curso y reitero, me queda muy claro el actuar de la autoridad responsable, en este caso del Congreso. Y para mí los actos de autoridad gozan de presunción de legalidad, y lo digo por lo siguiente. Tenemos una comunicación del 19 de enero, 19 de abril del presente año, perdón, en donde la presidenta de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior de este Congreso remite al licenciado Simón Rafael Betancourt Gómez, secretario general del Congreso, dictamen aprobado por dicha comisión, mediante el cual se reforma la fracción 23 del artículo 67 y 70 y adiciona el artículo 70 bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Atendiendo dicho dictamen, diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa que propone reformar la fracción 23. Esta es una comunicación interinstitucional que se da al interior del Congreso y que el presidente de la mesa directiva nos comunica al Tribunal Electoral el trámite que lleva las iniciativas presentadas. Así también anexa un documento fechado el 19 de abril de 2018 que dice lo siguiente: se remite al licenciado Rafael Betancourt Gómez, secretario general del Congreso. Por medio de la presente le remito para su inclusión en el orden de la sesión plena correspondiente dictamen aprobado el día de hoy por esta comisión que presido, mediante la cual se propone reformar los artículos 67, fracción 23, 70 y adicionar el artículo 70 bis, todos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Lo firma la presidenta de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior. Para mí estos documentos de comunicación interinstitucional que se dan dentro de la Cámara sí gozan de una presunción de legalidad, porque quien los emite es una autoridad y en ese sentido se advierte que tenemos un dictamen turnado, pero las subsecuentes actuaciones por parte del Congreso todavía están en curso. Quiere decir que persiste la omisión legislativa por parte de la Cámara. En ese sentido es que acompaño en sus términos el proyecto, en donde en los efectos precisamente se está ordenando
que en lo inmediato se someta a discusión el dictamen aprobado. Es importante hacer notar que los procesos legislativos que en libertad, en base a su régimen interior, el Congreso del Estado actúa, pues lleva una serie de etapas y creo que aquí culminan con una etapa de emitir el dictamen. Sin embargo, no tenemos una fecha cierta de la conclusión de ese proceso legislativo. Por ello, reitero los efectos en el ordenar que se continúe y culmine con este proceso. Considero adecuado el sentido y sobre todo los efectos. Les reitero, para mí es claro que los documentos públicos tienen un valor y esa presunción legal es una actuación que nosotros debemos de tener por cierta. Es cuanto, presidente y magistrados. Muchas gracias, magistrado. Si hubiese alguna otra intervención. Sí, magistrado. Sí. Brevemente, presidente, manifestar que con lo ya señalado haré voto concurrente. Ajá. También quiero, si me permite este pleno, hacer una analogía. Tenemos un juicio de revisión constitucional 156 de 2016, donde fuimos señalados como autoridad responsable porque no emitíamos resolución. Sala Guadalajara, para dejarlo sin materia, determinó que este tribunal remitió copia certificada de la sentencia dictada, y que por ello lo dejaba sin materia. Esto haciendo una analogía, también somos autoridad y partimos de buena fe, pero a Sala Superior en este precedente, a Sala Guadalajara, él para dejar sin materia el juicio, tomó en consideración no era para juzgarla, ella lo que valoró, que se tuviera acreditada la emisión de la sentencia. Por eso insisto, mi voto es concurrente en el sentido de que el proyecto que estamos discutiendo ordena la continuación del proceso legislativo, suponiendo la existencia ya de un dictamen que a mi juicio no está en el expediente y que a mi juicio por eso no pudiéramos partir de los efectos de decirle que ponga a discusión del Pleno un dictamen porque no está acreditado si existe o no. Insisto, probablemente quizás así lo sea, pero por certeza en nuestras resoluciones debiera de estar acreditado en este expediente. Es cuanto, presidente. Sí, magistrado Maizona. Muchas gracias, presidente, compañeros magistrados. Atenta a las intervenciones y a los comentarios que realiza la magistrada García para la de la voz y para la de la ponencia, sostengo el proyecto en sus términos, toda vez que para mí la presunción y derivado del comunicado que nos hace el Congreso del Estado en el oficio en donde da a conocer que existe un dictamen elaborado por la comisión, es por lo cual la ponencia en esa presunción es suficiente toda vez que el contenido de ese dictamen no es sometido a nuestra consideración, es de trabajo interno del Congreso del Estado y nosotros en ningún momento nos vamos a pronunciar sobre el contenido de ese dictamen. Es por lo cual la ponencia les propone a este pleno que nos basemos en la presunción de la comunicación interinstitucional que hace el Congreso del Estado sin faltar a los principios a los cuales estamos obligados de certeza, porque hay un documento integrado al expediente en donde la comisión informa al Congreso del Estado que ha aprobado un dictamen que lo informa la presidenta de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, la diputada Teresa Soto Bernal, y bajo esa presunción y que este pleno no nos tenemos que pronunciar sobre su contenido, es por lo cual sostengo el proyecto en sus términos para que sus efectos sea
que el Congreso del Estado sea sometido a consideración el dictamen que fue elaborado por la presidencia, por la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior. Es por lo cual sostengo el contenido y sentido del proyecto que someto a su consideración. Muchas gracias, magistrada. Antes de someterlo a la consideración, a la votación, quiero manifestar que acompaño el sentido del proyecto de resolución presentado por la ponencia de la magistrada Marisola Campos, toda vez que en el expediente está debidamente acreditado que sí hay una violación en cuanto a la no emisión de un acuerdo por parte del Congreso del Estado, ya que se ha rebasado el tiempo que posee la ley orgánica de esa institución. Es decir, si bien es cierto, no somos omisos al comunicado que presenta el Congreso del Estado a este tribunal el día 19, en el que solicita el sobreseimiento, dado que la presidenta de la Comisión de Protocolo y Régimen Interior comunica que se ha emitido un dictamen, como bien lo decía la magistrada Marisola, pues no deja de ser un trámite interno del Congreso del Estado. Para nosotros no se ha satisfecho la queja porque la emisión del dictamen no concluye el proceso legislativo, es decir, el proceso legislativo concluye una vez que el Congreso del Estado aprueba el dictamen presentado y se ordena la publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Por tanto, sí es preciso que este tribunal se pronuncie en el sentido de que sí hay violación y por tanto se ordene que en lo inmediato el Congreso del Estado se pronuncie a favor o en contra con relación a lo que está pidiendo o que está solicitando los promoventes de este recurso. Ese es mi punto de vista, es decir, este escrito que llegó para solicitar el sobreseimiento pues no es improcedente, dado que no puede sobreseerse un asunto por nada más con la emisión del dictamen, sino hasta la conclusión, si hubiese concluido el proceso legislativo del asunto planteado ante el Congreso del Estado. Ese es mi punto de vista. Por tanto, acompaño en sus términos el proyecto presentado. Sí, magistrado. Tal como lo señalé, también lo acompaño en el sentido de que el Congreso del Estado debe de continuar con el proceso legislativo. Sin embargo, he escuchado las voces que me precedieron de que existe presunción de que ya emitió dictamen la comisión, presunción, que hay comunicación interinstitucional, que hubo una comunicación interinstitucional. Creo que aquí estamos, el Congreso del Estado está en calidad en este expediente de autoridad responsable, fue señalado como de autoridad responsable. Y yo decía hace unos minutos, mi postura es que podríamos resolver este asunto a partir de certeza. El artículo, más de que presunciones, el artículo 52 de la Ley de Medios que nos rige señala, más o menos, el Tribunal Electoral para resolver podrá requerir cualquier información o documentación que estime determinante para dictar la resolución con apego a los principios constitucionales de legalidad, certeza y congruencia. Por eso, de mi postura, consideraba relevante tener la certeza
si el Congreso del Estado dictaminó o no al momento de que estamos resolviendo, para a partir de ahí ordenarle desde qué etapa continuara con el proceso legislativo. Es cuanto, presidente. Agotadas las intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido al señor secretario general de este tribunal tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Maysola Campos Montoya. Con mi proyecto. Magistrada Verónica Elizabeth de Acción Tivero. Con el proyecto con formulación de voto concurrente. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. En favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con el proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chichilla. A favor del proyecto. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos y con la precisión del voto concurrente de la magistrada Verónica Elizabeth García Tiveros, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de SIN-JDP-04/2018 ha sido aprobado. En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de SIN-04/2018 se resuelve. Primero, se desecha de plano el juicio ciudadano respecto a la ciudadana Ana Lidia Murillo Camacho y organización civil denominada Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, por notoriamente improcedente, de acuerdo a lo establecido en el apartado 3 de la presente ejecutoria. Segundo, es fundada la petición de los actores. Tercero, se ordena al Congreso del Estado de Sinaloa que continúe el proceso legislativo instaurado con motivo de la iniciativa presentada por los actores, de conformidad con el apartado 7 de la presente sentencia. Cuarto, se vincula al secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa al cumplimiento de la presente sentencia en términos de lo precisado en el apartado 7 de esta resolución. Quinto, infórmese a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia. Notifíquese en términos de ley. Habiéndose agotado los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 13:35 del día 23 de abril de 2018.